Es un investigador, me consta, porque llevo día y medio con él y ya conozco de García Lorca y de algunos sitios lo que un granadino casi no conoce. Y bueno, espero que va a ser una bendición. Estamos con un tema muy importante porque este año quiero recordar que celebramos 500 aniversario de la Reforma y este hombre preparado, profesor, va a dar una enseñanza sobre la reforma y contrarreforma en Andalucía, entre otros temas diversos que seguro que van a ser de mucho interés y espero de edificación para los que son creyentes y para los que nos visitan por primera vez. Esperamos que sea de mucha bendición, que el Señor os bendiga en esta tarde y yo quiero hacer una pequeña oración para que Dios bendiga este tiempo y Dios use a este hombre, a su siervo, para bendecir nuestras vidas. ¿De acuerdo? Señor, te damos gracias porque podemos venir pidiendo tu ayuda, tu asistencia. Necesitamos de ti en cada momento de nuestra vida. Queremos rogarte que en esta tarde tú te uses de Gabino, Señor, de tu siervo Gabino. Gracias por este hombre, por este siervo tuyo, que tú le des, Señor, en todo momento la palabra, Señor, y la enseñanza que tú quieres darnos en esta tarde. Lo encomendamos todo a tu influencia en el nombre de Jesús. Amén. Él es Gabino Fernández Campos, por si alguien no lo conoce, y ya sin más lo voy a dejar que él nos enseñe. Voy a pedir, ya que ha hecho una presentación tan generosa, pues que no se vaya tan rápido de aquí. Y voy a pediros que abráis este papelito que todos tenéis, porque es como una carta de navegación en este viaje, un viaje de 20 siglos, por la historia del cristianismo. Va a haber dos referencias permanentemente, tanto en 3 fragmentos de DVDs que vamos a ir incorporando dentro del comentario, como de los textos e imágenes que están en este papel. Las dos cosas sobresalientes es que desde el principio, de ahí que vamos a empezar tras esta breve presentación con un fragmento de la película Damasco, la vida del apóstol Pablo, íntegramente rodada en Israel y Siria, y que, si todo ha funcionado como habíamos planeado, ya todos tenéis en vuestras manos, así que no os enfadéis de que ahora aquí solamente vamos a ver 5 minutos. Tendréis el tiempo de hacerlo en vuestra casa, en el lugar que queráis, incluso puede ser hasta un pequeño laboratorio de idiomas. Podéis verla en castellano, en árabe, en turco, en farsi, que es la lengua de los persas, en inglés, en alemán, en italiano, con subtítulos en holandés, por lo tanto, y será bastante más barato que suscribirte al Instituto de Idiomas o la Escuela de Idiomas de Granada. El otro asunto es que, además de empezar contando esta larga historia del protestantismo, marcando el recuerdo del primer mártir del cristianismo, vamos a ver una dramatización, 5 minutos, y luego vamos a continuar con esta larga historia, abriendo en el centro, así, en esta forma en la que yo ahora lo tengo. Voy a explicaros brevemente cada uno de los componentes aquí. En la parte superior derecha, aquí, es un mapa de la península ibérica con un itinerario muy atrevido, dirán los investigadores más exigentes, de los posibles lugares donde San Pablo estuvo predicando el Evangelio, y entre ellos, como veréis, está la posible visita a Granada. Inmediatamente debajo repetimos de nuevo el mapa de la península ibérica, indicando
cómo el cristianismo se había arraigado en la que entonces se llamaba la Bética. No es porque no eran del Sevilla los españoles de la época y todos habían pasado al Betis, no, es el nombre romano del río que vamos a conocer tras la invasión musulmana como el Guadalquivir o el Río Grande, el Betis. Entonces toda la región que corresponde más o menos con Andalucía es donde, como podéis ver, hay más puntos con comunidades cristianas y varias de la provincia de Granada y de su capital, entonces en latín llamada Ilíbiris. Inmediatamente debajo hay la reproducción de una placa al pie de la estatua del obispo de Córdoba, Osio, del siglo IV, que presidió aquí, en esta ciudad de Granada, en el lugar que se identifica como Ilíbiris, el primer congreso de los cristianos españoles. Entonces no existía la división actual de una parte en el poniente de la República Portuguesa y el resto, con las islas, claro, del Mediterráneo y del Atlántico, el Reino de España. Entonces, la Hispania, la tierra de conejos, como se traduce literalmente, pues era todo lo que es la península ibérica. Y se puede ver cómo descendieron hasta Granada gente representando a comunidades cristianas de hasta Galicia y Aragón y Cataluña, Extremadura y el centro. Debajo está el recuerdo de un mártir, en este caso ya en el siglo IV, el propio obispo Osio, martirizado por el Imperio Romano. En la parte central, con el titular Causas de los procesos, se puede ver un esquema de las personas que sufrieron la intolerancia religiosa ya desde mediados del siglo XVI hasta avanzado el siglo XVII. Inmediatamente debajo, ahorrarme el esfuerzo de explicaros qué es la silueta de el antiguo reino de Granada, o de lo que es actualmente la provincia de Granada, con prácticamente la totalidad de sus municipios. Esto obliga a una lectura atenta o a una lupa, pero queríamos dar el testimonio de esa distribución de la población en vuestra provincia. Ya en la última parte de este frontal se puede ver un escudo que creo que habéis identificado fácilmente, no solamente por el pie de foto, que es el escudo de armas de la Inquisición o del Santo Oficio aquí, y que aparece con una cruz en el centro. Si estuviera en sus colores sería una cruz verde, con una espada a su izquierda, tal como está, que representa al poder civil, y con un ramo de olivos, o en este caso más se parece a una palma, que alude en este caso a otra cuestión, también al martirio, pero en rigor el escudo de armas de la Inquisición tenía una rama de olivo. Y ya despedimos con un dibujo mostrando a Martín Lutero con una Biblia en la mano, hecho que se produjo hace 500 años y que está posiblemente en el origen de esta invitación que habéis recibido para tratar el tema de la reforma y contrarreforma en Andalucía y Granada ayer y hoy. A la espalda, si damos la vuelta, encontramos reproducido el DVD de Damasco que ya tenéis en vuestras manos, y si hay alguien que tiene interés porque alguien de familia o amistad pues no ha podido venir, tenemos suficientes para que le lleváis un regalito. Y si no creéis ahora el momento oportuno de regalarlo en este momento, pues mira, os lo guardáis, Navidad está muy cerca y os ahorráis el regalo de Navidad.
Muy bien, pues ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a ver el primer audiovisual, que son 5 minutos, un fragmento de la película. En realidad es un ducodrama, se alterna la presentación de los escenarios y las circunstancias históricas con la dramatización de la vida del apóstol Pablo desde que llega siendo un adolescente, desde lo que es hoy Turquía hasta Jerusalén, para aprender del maestro Gamaliel la ley de los judíos, y luego va contándose esa historia. Vamos ya a oír y ver este fragmento. Un becerro, le ofrecieron sacrificios y se regodearon en la obra construida por sus manos. ¡Cállate! 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 Sois duros de cabeza y circuncisos de corazón. Siempre os resistís a Dios, siempre os resistís al Espíritu Santo de Dios. Sois igual que vuestros padres. Sois iguales. ¡Cállate! ¡Hacedle callar y echadle enseguida! Solo blasfema y no deja de profanar la ley de Moisés. ¡Hacedle callar y sacadle de aquí! ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a quienes habían anunciado la venida del justo, del Mesías, a quien habéis entregado y asesinado. Recibisteis la ley, pero no la guardasteis. Recibisteis la ley, pero no la respetasteis. No obedecisteis. ¡Lapidadle! 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 Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Lleváoslo! Vamos, que lapidarlo. ¡Coged piedras! Señor, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor. La cólera de Saulo no queda saciada, ni después de lapidar hasta morir a Esteban, el primer mártir que conoció el cristianismo. Toma, Saulo. Es exactamente lo que demandaste. Hemos escrito las autorizaciones para los líderes de Damasco. Así podrás arrestar a todos los seguidores de ese Jesús de Nazaret. Los arrestaré y los traeré a Jerusalén. Lo juro. Y lo juro por Dios.
Esteban fue arrastrado por la puerta de Damasco hacia el lugar. Creo que ha sido bien expuesto y ya sería doloroso que en el siglo I de la era cristiana se quitara la vida usurpando el derecho divino al que no ha renunciado a una persona por sus ideas. Pero si es verdad que podemos hablar de él como el primer mártir cristiano a mediados del siglo I, en el curso del tiempo se ha ido sumando el número de mártires. Es cierto que esto no debió sorprender nunca a sus discípulos, ni a quienes queremos hoy seguir los pasos de Jesús, tampoco, porque cuando triunfando de la muerte se levantó del sepulcro, se reunió por última vez en la tierra con sus discípulos, les dijo: ahora, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, iréis por Jerusalén, la ciudad desde donde él estaba hablando, Judea, el territorio inmediato, Samaria un poco más al norte y hasta lo último de la tierra. Y si queréis que hagamos una interpretación que es correcta, podríamos recordar que sus oyentes entendían por el final de la tierra Galicia, pues el Imperio Romano y España, hacía ya 2 siglos antes de Cristo, donde estaban presentes los romanos, en Jerusalén y todo su entorno, llamamos Israel, desde 60 años antes de Cristo estaba bajo la dominación romana, y ellos en su avance hacia Occidente, llegando al cabo de Finisterre, que tiene este nombre como el final de la tierra, consideraban que allí terminaba el mundo. Y le dice: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La palabra testigo se puede traducir por mártires. Y efectivamente, aquí, en Andalucía, en la Bética, una región próspera, pacificada, hubo naturalmente muchos mártires. Y avanzando el tiempo, ocurrió, tras la llegada de los godos, más tarde de los musulmanes, y también fue un drama que se reprodujo con ocasión de la expulsión de judíos y musulmanes con la toma de Granada en 1492. Nosotros vamos a centrarnos un poco más en este periodo y en lo que afecta a las comunidades protestantes. Las noticias de la Reforma, de aquel atrevido, y era imposible calcular que iba a tener esas dimensiones, cuando Martín Lutero, un fraile agustino alemán, profesor de teología en la ciudad de Wittenberg, clava un texto en la puerta de la iglesia del castillo, diciendo que la iglesia de Roma estaba cometiendo un abuso de poder y sobre todo engañando a quienes tenían ilusión por terminar las miserias, las dificultades de esta vida llegando al cielo. Se les amenazaba que todos, por causa de sus pecados, estaban condenados a ir al purgatorio, pero que comprando un papelito, las llamadas bulas, podían conseguir el descanso eterno de sus almas y también la de sus familiares que habían padecido anteriormente. Esta protesta se extendió por Alemania. La coincidencia reciente del descubrimiento de los tipos móviles para imprimir por Gutenberg, alemán también, hizo que aquellas bulas
aquellas bulas condenatorias de los papas y aquellas bulas con las que se querían conseguir las indulgencias, todo se extendió y llegó pronto a España. Se cuenta una anécdota, lo leí en una biografía sobre el pintor sevillano Velázquez, que en la Plaza Mayor había un fraile vendiendo esos papelitos con las que podrían sacar del purgatorio a sus queridos seres que habían partido ya a la presencia del Creador. Alguien se acercó y pidió que si realmente le garantizaba que eso era así. Firmemente insistió el fraile de que sí, que conforme echaba la moneda en el plato, el alma de la persona a favor de la que él intercedía pasaría, saldría del purgatorio y pasaría al cielo. Así le fue recordando todos sus parientes muertos, y cuando ya tenía un buen número de monedas, volvió a preguntarle: ¿pero es verdad que esto se ocurre? Sí, la palabra del Papa está empeñada. No podía decir las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, suprema autoridad en nuestra fe y conducta, así lo afirma. No podía hacerlo, porque allí sí que nos habla de un purgatorio, de una labor expiatoria que hizo por todos nosotros, ocupando el lugar que cada uno de nosotros merecía en la cruz del Calvario. Jesús es el que ya terminó, pero ellos seguían con este cuento tan rentable. Los que en España aceptaron esa protesta, pronto escribieron libros. El primer libro escrito fue por un estudiante. Él era natural de Cuenca, su padre era el asistente del emperador en Cuenca, venía en su sangre era judíos, que se había convertido al cristianismo. Estaba estudiando en el colegio trilingüe, que todavía se conserva en Alcalá de Henares, latín, hebreo y griego. Y allí escribió un catecismo con el título Diálogo de Doctrina Cristiana. Es un diálogo entre un arzobispo, curiosamente, un arzobispo de Granada, un sacerdote y un feligrés, que están, por eso el tema, la trama, se pone como un diálogo, están conversando sobre cosas importantes de la existencia de Dios, de la obra redentora de Cristo, de la oferta gratuita por la fe para llegar a la presencia de Dios, y así, como veis, sale en el año 1529 y ya Granada entra en escena. 10 años justos después, los autos de fe de la Inquisición, celebrados en Granada, y en este libro que yo tengo aquí es un tomo de una obra en 4 de este mismo volumen, una obra que se acerca a las 600 páginas y que reúne 2000 procesos contra protestantes en España solo en la segunda mitad del siglo XVI. Y concretamente, aunque la documentación es fragmentaria, de los que en Granada sufrieron las consecuencias. El primer auto de fe se celebró en noviembre de 1550. En el 65 se celebraron otros. Se registra que Fray Antonio Marino, sacerdote de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, natural de Francadilla en Sicilia, morador en el monasterio de Archidona, fue condenado como confeso luterano y contumaz. Sentencia: relajado en persona. Eso, en un lenguaje que hoy no es muy común, se puede traducir como condenado a morir quemado en la
hoguera. En el auto de fe del 8 de marzo, después de otros donde no hubo realmente la sentencia tremenda de condena a la hoguera, se procesa a Fray Cristóbal de Morales, natural de Sevilla, fraile profeso en la Cartuja de la villa de Cazalla, y él es condenado igualmente a ser quemado. Andando el tiempo, llegamos ya a finales de la década de los 70, y aquí aparece Francisco Pablo, molinero de Pólvora, vecino de Granada, por manifestaciones luteranas. Algunas de estas manifestaciones las confiesa. Fue torturado y quemado en la hoguera. Sigue habiendo autos con penas de destierro, penas económicas, condena a cargar con el infamante San Benito. Son algunos, pues como este Juan de Colonia, arcabucero natural de Alemania, pero vecino de Granada, o este del 85, Guillermo Tarde, inglés, y el 24 de febrero de 1586, Fray Alberto de la Cruz, hermano lego en la Orden de Nuestra Señora del Monasterio de Nuestra Señora de la Cabeza de Granada, pero que era natural de Inglaterra, fue quemado aquí en Sevilla. La sentencia se hacían y la ceremonia donde se daban a conocer esto en la plaza de Vilramba, en el centro antiguo de la ciudad. Siguieron los autos celebrándose hasta el final del siglo XVI, que es el límite geográfico de esta investigación. Y ya incluso hay procesos como el de Juan Estanca, natural del sur de Francia, que tuvo una, digamos, sentencia leve, y esto en 1599. La estadística que en el papel que os he dado solamente aparece en porcentajes. Voy ahora a darlos, no sé si podemos contar con la luz para que los que tienen esa curiosidad y un lápiz, pues si quieren, puedan anotar a qué corresponden esos tantos por cientos. Yo sé que la audiencia, y agradezco la presencia de hombres y mujeres, las mujeres tienen menos problemas porque todas llevan un lápiz en el bolso. Claro, suele ser un lápiz de labios y es un poco difícil anotar números con eso, pero si además de ese lleváis otro tipo para que facilite la escritura, voy a leeros las cantidades para que veáis el volumen. Las cantidades totales que yo os voy a dar por distintos tipos de condenados corresponden, por lo fragmentario de la documentación, solo al 70%. Esto significa que cuando conozcamos todos los datos, las cifras sufrirán. El total de procesos documentados, repito, que corresponden al 70% según los especialistas, alcanzan los 5.000. El número de los que sufrieron la pena capital, claro, es inferior. Y yo no sé si es que he puesto este librito boca abajo y se han debido caer los números, porque... no, aquí está. Sí. Tribunales de Castilla. España, lo que eran los territorios de España, incluyendo los territorios en América y en Asia, estaban divididos entre una parte los tribunales de Castilla y otro los tribunales de Aragón. En Castilla fueron juzgados 44.674 personas, de los que murieron 826
en las hogueras. En los tribunales de Aragón, los juzgados fueron 25.890 y los muertos en la hoguera 520. Si lo distribuimos por tipos de condenas, los luteranos, ya hemos visto, estaban en torno al entre el 8 y el 10% de la totalidad de los procesos. El legado del protestantismo en Andalucía, desde el primer mártir, precisamente uno de tierras vascas, sacerdote aquí en Granada, fue en el año 1530. Y el último de los protestantes muertos por el Santo Oficio fue, noten la fecha, porque es realmente aterrador recordar todo el tiempo que estuvo operando el llamado Santo Oficio, que nunca hizo oficio santo. Fue contra Cayetano Ripoll, un catalán, maestro de primeras letras en Valencia, que sufrió la pena capital en 1826. Se conoce este desatino, aprobado por la Iglesia Católica y también la monarquía, en este caso de los Borbones, es el final dentro del periodo legal del Santo Oficio o del Tribunal de la Inquisición en España, que terminó el 15 de julio de 1834. Pero si bien podemos decir que fue por las autoridades políticas, por el incremento de la política liberal, que se terminó con este tribunal, en el Vaticano siguió transfigurado en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Obviamente ya no tenían el apoyo de las autoridades, tanto de la monarquía en España o de otros países. Pero sería un error pensar que la intolerancia y los mártires del protestantismo andaluz y español terminaron en ese año. No. En el 1936, tras empezar la guerra civil, dos pastores protestantes, uno en Valderrubio y otro aquí en Granada, fueron fusilados por su condición de protestantes. Y un maestro natural de Escornar, también su padre había sido maestro de la escuela evangélica allí, estaba en el Escorial. Durante la República, como mandaban las autoridades a las que él como profesor y su colegio estaban obligados, salían por las calles del Escorial en desfile para celebrar la libertad religiosa y otras libertades que fueron concedidas al proclamarse la Segunda República. Este hecho, los intolerantes y clericales de la ciudad no se lo perdonaron a Luis Moreno, que era este su nombre. Así que prácticamente le habían nombrado también juez de paz. Cuando la hambruna de la guerra dirigió hacia España la generosa aportación económica y el mantas de los protestantes de medio mundo, en el Escorial no encontraron ninguna persona de la que se podían fiar de que iba a ser un reparto equitativo, fueran católicos o fueran protestantes los necesitados de estas ayudas. Esto también se tomó como un cargo, pero sabían que solamente podían fiarse de él. Y al terminar la guerra lo encerraron y después de unos meses lo fusilaron. Hablar de que el martirio, tal como había apuntado Jesús,
podría ser algo que entraba en el costo del verdadero discipulado cristiano, eso hizo que continuara hasta prácticamente nuestros días. Jesús había anunciado, antes de despedirse de ellos, cuando estaba predicando en los campos de Israel, que vendrían tiempos cuando habría persecución, encarcelamientos y, dice, y hasta os matarán pensando que hacen un servicio a Dios. Del fragmento que hemos visto, y luego podéis repasarlo más tranquilamente y en su integridad en vuestra casa, de la película, allí se habla del fanatismo inicial de Pablo y piensa honrar y servir a su Dios, llevando a los cristianos a la muerte. Eso, lamentablemente, como ya he dicho, se operó en la provincia de Granada en el 36 y hoy, en este mundo, sigue, como bien sabéis, por las noticias de cada día. Pero los fieles a Cristo no deben asustarse, porque también Jesús anunció: bienaventurados cuando os persiguen por causa de mi nombre, seréis felices, gozaos, fijaros. Y esto es sorprendente, que se registra el no poco de los mártires. Sería faltar a la verdad decir que el único legado de los protestantes a España y a la fe cristiana en general, compartan o no la doctrina protestante, es no solamente el martirio, sino también la Biblia, que fue una y más veces traducida al castellano. Esta documentación del libro que antes os mencioné, además de las relaciones de auto, termina con una noticia realmente impactante de cómo los inquisidores no solamente perseguían a los que creían y querían someter su vida a la autoridad de las Escrituras, palabra de Dios, sino que incluso quemaban las Biblias. Mirad qué informe se da desde la Inquisición de Granada al Consejo de la Suprema Inquisición, que se encontraba en Madrid. La fecha es del 2 de abril, un mes como este, pero de 1569. Dicen: en una carta de Fray Rodrigo Guerrero, profeso de la Orden de la Merced, el cual fue reconciliado por el Santo Oficio de Valladolid y ahora está en la prisión de la ciudad de Málaga para ser transferido a las galeras, se nos comunicó que para el descargo de su conciencia, que tenía que confesar que volvió a caer en los errores de Lutero y los enseñó en la prisión de Málaga, y que la confesión que hizo en Valladolid no fue completa, por lo que le enviamos la autorización al profesor de Málaga de que se le retire la confesión, y adjuntamos a vuestra señoría este documento, y se estime y se avise y se cuide. Poco antes, en julio, el mismo Consejo de la Inquisición de Granada había escrito a la Suprema en Madrid: con respecto a la orden de vuestra señoría de que se debía de prestar atención a la Biblia en lengua española que Cassiodoro hizo imprimir en Ginebra, se llevan a cabo las pesquisas más exactas posibles, pero hasta el momento no se ha sabido que haya una tal Biblia en este reino. Es curioso que faltaban 15 meses para que apareciera en una imprenta de Basilea esta primera traducción impresa de la Biblia al castellano,
y que por el emblema del impresor y que está en su portada se conoce como la Biblia del oso. A pesar de que tuvo que ser impresa en el extranjero, que en España no se pudo imprimir hasta 300 años más tarde, y tenemos que decir, en honor de los andaluces, que antes de imprimirse la edición íntegra con ocasión de la libertad, tras el derrotar y tener que salir los Borbones de España en el siglo XIX, pues que en Málaga, en 1565, Manuel Matamoros, campeón y mártir de la libertad religiosa, que se pasó 3 años preso por distribuir la Biblia aquí en Granada, él dirigió una impresión del Nuevo Testamento. No es fácil tener hoy una copia, yo felizmente la tengo, y si alguien no conociera los datos ni supiera interpretar las 3 letras con las que se remata la portada, que dice I.R.M., que corresponden a Iglesia Reformada de Málaga, pues abriendo este Nuevo Testamento tendría la sospecha de que debió de ser un impresor andaluz. Efectivamente, era malagueño, Ramón Giral, y se le escapó a la hora de escribir el capítulo de la epístola de 1 Corintios, donde se hablan de los dones del Espíritu Santo, diciendo que uno de los dones era la profecía. Así que es un detalle curioso de esta edición. La Biblia hoy, esta misma, se está editando en un esfuerzo gigantesco que espera alcanzar 1 millón de ejemplares. Pero aparte del interés de poner la Biblia a los que hablamos castellano y no entendemos otra lengua, como es el caso de quien nos habla, la verdad es que para la historia de la literatura, de nuestra mejor literatura del siglo de oro, esta traducción castellana es esencial. Hace un año, pensando ya en estos acontecimientos del 5º centenario, organizamos un programa que se produjo y se emitió por la segunda cadena de televisión española y por el canal internacional para mostrar las aportaciones protestantes a la historia de la lengua castellana, donde tuvimos un invitado de honor, un académico de la Real Academia Española, natural de Úbeda, Antonio Muñoz Molina. Pero mejor, él puede explicaros en este nuevo fragmento, prácticamente vamos a usar casi entero el programa de unos 10 minutos de Televisión Española. ¿Qué hubiera sido del idioma español, la lengua que hoy hablan millones de personas, sin la aportación de los protestantes españoles? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos. Los españoles que aceptaron la reforma protestante apostaron por el castellano. En un tiempo en que el latín dominaba la literatura religiosa, ellos entendieron que la Biblia y la doctrina debía acercarse a la lengua del pueblo y dedicaron su vida a luchar por este ideal, como hoy vamos a ver. Si quieres participar en esta conversación, estamos utilizando el hashtag BNTVcastellano en Twitter. Esperamos que participes. Bien, pues os dejo ya con nuestro reportaje. Vamos a verlo. Cuando las ideas protestantes aparecen en España en las primeras décadas del siglo XVI, la Inquisición actúa con firmeza y la intolerancia asalta a quienes difieren de la Iglesia Católica. Unos no conseguirán evitar la hoguera, otros huirán hacia Europa con el objetivo de alcanzar aires de libertad. Pero les perseguirán por el viejo continente con el fin de acabar con sus vidas y controlarán las fronteras nacionales para relegar su legado al ostracismo. Así, la sociedad española pierde su contribución no solo espiritual,
sino también a la lengua castellana en su momento de mayor apogeo, el Siglo de Oro. ¿Dónde están los maestros de la lengua española? ¿Están honrados en algún sitio? No, están en fosas comunes, están en el exilio, están borrados, raídos de la... ¿no? Es decir, lo singular, una parte de la singularidad de la cultura española es que es una cultura, de la mejor cultura española, es una cultura hecha en la persecución, en la disidencia, a contracorriente, ¿no? Eso nos distingue mucho de otras culturas, ¿no? Entonces, una parte de nuestras deficiencias, creo yo, culturales e incluso políticas, viene de esa supresión, ¿no? De la supresión de ese legado, ¿no? De la imposición de una historia oficial completamente excluyente durante mucho tiempo, ¿no? En ese tiempo, en las aulas de la antigua Universidad Complutense en Alcalá de Henares, prolifera el pensamiento erasmista. En aquel ámbito de reflexión religiosa, varios de sus estudiantes van más allá y acogen las ideas reformadas, como Juan de Valdés. Así tiene que huir, y en tierras napolitanas escribe Diálogo de la lengua, una de las primeras gramáticas del castellano. En la actualidad, figura como una obra esencial en los departamentos de este idioma en las universidades de todo el mundo. Él no lo hace como Nebrija, por ejemplo, que hizo una gramática española a la latina, sino que él hace una presentación de la lengua española en el sentido erasmista, en el sentido de verosimilitud de narración, de sencillez, de precisión en el estilo. Y bueno, es un vehículo pedagógico de primera magnitud y de gran calidad. En esto sí que están conformes todos los actuales lingüistas, tanto españoles como de fuera de fronteras, y eso sí, que hasta muy tarde no se ha reconocido el valor de esta grandísima obra. No tengo suficiente investigación y mucho menos atrevimiento para decir que Miguel de Cervantes pudo consultar su traducción y comentario al Evangelio de Mateo y su traducción y comentario a la epístola de 1 Corintios. Pero ¿por qué en las citas repetidísimas que hay de textos bíblicos, hasta 50 libros de la Biblia, en el Quijote, con mucha diferencia, hay más citas de Mateo y de 1 Corintios, prácticamente todos los capítulos son citados? Ahí queda esa pregunta. A mediados del siglo XVI, en la Catedral de Sevilla, la ciudad escucha con expectación a su canónigo magistral, Constantino Ponce de la Fuente, previamente capellán en la corte de Carlos I de España y V de Alemania. Gracias a sus obras, los académicos le sitúan hoy entre los grandes de la mística nacional. Por su parte, pocos años antes, el burgalés Francisco de Encinas, desde el exilio, publica en Amberes el primer Nuevo Testamento vertido al castellano desde los idiomas originales. El primero morirá en la cárcel y arderá en la hoguera. El segundo jamás podrá retornar a su amada patria. Francisco de Encinas es uno de los grandes, junto a Juan de Valdés, que aportó a la construcción del idioma castellano. Ya no solo que aporta la cultura, la literatura, sino que es un creador de idioma, ¿no? Francisco de Encinas hace una cosa que hasta ahora no había hecho ningún español, que es una autobiografía, ¿no? En la que narra pues todas sus aventuras y vicisitudes, y además al estilo pues de esas biografías clásicas, ¿no? Ya con Felipe II en el poder, en el monasterio de San Isidoro del Campo rebosan las creencias protestantes. El Santo Oficio pone allí sus ojos y una docena de frailes escapan a Europa en 1557. Uno de ellos, Casiodoro de Reina, trabajará sin descanso para ofrecer la Biblia completa en castellano por primera vez en la historia desde los idiomas originales. Una traducción que contará también con la colaboración e impronta literaria de sus correligionarios Cipriano de Valera y Francisco de Encinas. Un traductor es un escritor,
un traductor tiene que sobre todo un traductor de un mundo tan ajeno a lo culturalmente cotidiano en España, ¿no? Es decir, España era un país católico, desde luego, pero la Biblia no había tenido ninguna presencia, la Biblia real, porque solo empieza a tener presencia con la Reforma, ¿no? Entonces, de pronto, Casiodoro de Reina tiene que dar forma en castellano a mundos que hasta ese momento no han existido. Tiene que crear registros que no existían, ¿no? Por ejemplo, el registro profético. ¿Cómo das el tono de la profecía, ¿no? El tono de la solemnidad del Génesis, ¿no? El tono de los salmos. Son registros que hasta ese momento no habían existido en la lengua castellana. A lo largo del continente, estos reformadores españoles, a pesar de sufrir la enemistad de sectores protestantes por defender la libertad de conciencia, triunfan como grandes teólogos y escritores. Cipriano de Valera y Antonio del Corro ejercen como profesores en Oxford. Este último, además, previamente enseña castellano al futuro rey Enrique IV de Francia y redacta una gramática castellana para franceses que, traducida al inglés, marca el inicio del hispanismo británico. También autoridades políticas y religiosas europeas reconocerán el talento de los Encinas, Reina, Valdés o Pérez de Pineda. Pérez de Pineda, en opinión de Menéndez Pelayo, que es una figura importante para muchos españoles, aunque católico a machamartillo, no tuvo más remedio que reconocer la grandísima aportación de Juan Pérez de Pineda al idioma castellano. Por ejemplo, cuando habla de la traducción, tanto la del Nuevo Testamento como la de los Salmos, don Marcelino dice sencillamente que es traducción insuperable, que no puede haber otra mejor en castellano. Mientras que en Europa se benefician de esta obra literaria española, en aquella época sus compatriotas viven ajenos a la misma por decisión de las autoridades del país. Todavía hoy, 5 siglos después, la mayoría de la sociedad española desconoce incluso los nombres de estos escritores reformados. Y es que no es hasta 1948 cuando se publica la última edición del Índice de Libros Prohibidos, vigente hasta 1966. Y allí se prohíben todavía a dos de los autores que están siendo objeto de recuperación en este programa. Uno es Juan Pérez de Pineda y el otro es Cipriano de Valera. Así que no debe sorprendernos que esa presencia durante siglos en los índices de libros prohibidos dificulte el acceso al conocimiento de la vida y sobre todo de la obra. Con la llegada de la democracia, en España cada vez más investigadores y académicos se interesan por la vida y el legado literario de los reformadores autóctonos, así como por los avances que la Reforma origina en la Europa del siglo XVI. Entre diversas iniciativas surge en 2011 el Congreso Internacional de la Reforma Protestante Española, que esta semana cumplía su 5ª edición en la Universidad Complutense de Madrid. El gran énfasis que hicieron los protestantes a la lengua, a la literatura, a dignificar la lengua vulgar, pues en España tardó muchísimo más tiempo. Y sobre todo, otra cosa muy importante fue el hecho de difundir la cultura, ¿no? El hecho de que tuvieran que leer la Biblia en su idioma hizo que se crearan un montón de escuelas en los países protestantes y que el nivel cultural tanto de hombres y de mujeres subiera muy rápidamente, cosa que en España tardó todavía varios siglos. Estas páginas olvidadas de la literatura española, diseminadas por Europa, las recopila y edita el erudito Luis de Usoz y Río en el siglo XIX. En el siguiente se reeditan varias obras en Latinoamérica. Es ya en el XXI cuando un conjunto de estas y otras inéditas en castellano ven la luz gracias al CIMPE, Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español. Su esfuerzo se suma a las iniciativas del Centro de Estudios de la Reforma y de investigadores y académicos seculares y poco a poco se recupera el legado de estos maestros de la lengua castellana.
Algo que ha llamado a los investigadores mucho la atención es el gran número de mujeres que fueron pacto de las hogueras inquisitoriales, algunas muy jóvenes. Y queremos fijarnos en un ejemplo porque es suficientemente representativo. Ocurre en Sevilla, la víctima tiene 21 años, es hija natural de Pedro de Borques, viven en la capital de Andalucía y si bien es una hija extramatrimonial, ha sido reconocida y educada como los hijos legítimos. Ella abraza la reforma. Tenemos los documentos de quienes intentaron quitar de su cabeza su amor a la Biblia y la sumisión total a lo que Dios en ella disponía. Así que fue quemada viva el 22 de diciembre de 1560. Un personaje muy conocido fuera de nuestros círculos y un gran autor, José María Blanco Guay, escribió una novela para hablarnos del terror, del pánico, del acoso de los inquisidores a toda forma de pensamiento. Si me permitís recordar uno de los caprichos de Goya, un varón en este caso, con su capirote y con un lacónico texto debajo que dice: castigado por los inquisidores por mover la lengua de otro modo. En este caso, de cómo quería, para proteger sus intereses y su alejamiento de la divina palabra, la Iglesia de Roma. En esa novela, llamada Vargas, él desarrolla con una gran libertad literaria, pero conservando lo fundamental de la fe y de ese martirio ejemplar de María Borques. Su hermana Juana fue procesada también. Ella en todo momento defendió su condición de fiel hija de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Numerosos testigos que fueron convocados confirmaron la declaración de la víctima, en este caso Juana de Borques. Sin embargo, no hubo piedad ni para reconocer la sinceridad de su confesión, ni para su estado, ya que estaba embarazada y fue encerrada en el castillo de Triana. Hoy se puede visitar ese lugar y recordar estos datos con una generosidad y un rigor que desde luego nosotros reconocemos y agradecemos los protestantes españoles. Pues el cargo contra Juana es que no había denunciado a su hermana y eso era suficiente para encerrarla. Allí dio a luz a su criatura y a los 8 días volvieron a darle una sesión de tormento y murió. Es verdad que cuando se celebró el auto de fe, donde se hacían públicas las sentencias, se disculparon diciendo que lo sentían mucho, pero que había muerto, Decir que terminó todo esto en esa fecha no es correcto. Y insistiendo en el tema de la mujer, voy a leeros un poema, perdonad que lo cite, pero es que la vez anterior, cuando este poema se publicó por primera vez, pues muchos aquí no estábamos, porque fue en 1918. Así que
Espero que agradezcáis que yo ahora recuerde este poema de un poeta sevillano muy respetado en su tiempo y que narra la historia de los últimos años de uno de los ilustres personajes que están aquí en la Catedral de Granada, doña Juana de Castilla, o como, y me resisto a recordarla como es más conocida, pero así servirá para su identificación, como Juana la Loca. Voy a leeros este poema y con ello vamos a terminar. No vamos a poner el otro vídeo porque nos hemos pasado el tiempo, y daros la oportunidad si queréis compartir algo o preguntar. Ved la versión que está sustentada. Él era un hombre muy educado, era pastor evangélico, profesor, escritor de muchos libros, y había investigado bien historiadores que no se conformaron con la versión oficial que su padre, que su hijo, el poderoso Carlos I de España y V de Alemania, que bien lo recordáis aquí por el palacio que se hizo, el maltrato que dio a su madre. Mirad, dice: en pobre y oscura celda, junto a un corredor estrecho, con miradores al río que ella contempla en silencio, pasa su angustiosa vida, la que es señora de su reino. Juana la Loca la llaman, mas nadie supo, por cierto, la clase de su locura, que es para muchos misterio. Cual demente procedía cuando acompañaba al féretro que de su augusto marido, esperando que un prodigio devuelva la vida al muerto, porque lo ha profetizado un fraile hipócrita y necio. Demente sí, pero a causa de un amor profundo, intenso, que la subyuga y exalta, perturbando su cerebro. Amor que no merecía quien fue de ese amor objeto, y murió dejando un alma devorada por los celos. Mas el trastorno que nace de contrariados afectos, de crueles desengaños y de injustos tratamientos, no oscurecen el buen juicio, el juicio recto que la reina desgraciada conserva en su cautiverio. Víctima de las torpezas y de criminales manejos que fraguan arteramente su padre sagaz y pérfido y los nobles que le apoyan en sus planes y proyectos. Vióse la augusta señora privada de sus derechos. Sábese que es enemiga de ese tribunal sangriento, el mal hora introducido de sus padres por decreto. Aborrece la violencia, usada como elemento para convertir las almas que cambiaron de sendero, y por sus nobles ideas pierde el maternal afecto, porque su madre ante todo apoya el brutal imperio de la Inquisición que oprime la conciencia de los pueblos. Quieren verla privada del trono, aunque empleando los medios que reprueban de consuno la razón y el Evangelio, para evitar que la dama, una vez dueña del reino, deshaga lo que sus padres con tan mal juicio hicieron, y a la Inquisición despoje de sus ilícitos fueros. Porque Isabel la Católica quiere con tenaz empeño que la Inquisición domine sobre el oprimido pueblo, para que todas las almas lleven por gusto o por miedo el yugo que impone Roma sobre grandes y pequeños. Allí sufre la señora, bajo el duro cautiverio, los calores del estío, los rigores del invierno,
privada de todo auxilio, falta de todo consuelo, a no ser el que recibe del Padre que está en los cielos y de su santa palabra, que infunde gozo y aliento. Con esa fe salvadora, de firme arraigo en su pecho, no acepta las ceremonias ni ritos que le son impuestos. No quiere asistir a misa, pensando con buen criterio que implica graves errores el sacrificio incruento. La confesión le repugna, y tiene razón en ello, porque el perdón, Dios tan solo es quien puede concederlo. Mas hay que convicciones le acarrean sufrimientos, tiene espías y verdugos que sin respetar su sexo, su edad ni su jerarquía, la someten al tormento. Y no lo ignora su hijo, el gran rey Carlos I, que recibe las noticias del guardián de aquel encierro. Sabe que el conde de Lerma hace cual otros esfuerzos por conseguir que la reina se muestre obediente al clero, mas no logran conseguirlo por ningún procedimiento. Así, la noble señora alcanza el honor excelso de ser una de las mártires que por su fe padecieron. Su prisión y su martirio duran prolongado tiempo. Sus 64 años, sus dolores de alma y cuerpo, no le imponen a los esbirros ni compasión ni respeto. Dice un testigo de crédito que presenció de su muerte el conmovedor suceso: Salvador crucificado, ayúdame. Tales fueron las palabras pronunciadas en sus últimos momentos por la reina, cuya muerte para Cristo es un trofeo, mas es en Roma para siempre una nota de descrédito. Este ejemplo de fe, de martirio, debió de impactar la mente de una de sus hijas, concretamente Isabel de Austria, que por matrimonio fue reina de Dinamarca y Suecia. Isabel de Austria, gran luchadora en la defensa del luteranismo, reina consorte, como decimos, de Dinamarca y Suecia, nació en 1515 y murió en 1522. Era la tercera hija de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, y ella se mantuvo en la fe de la Reforma hasta su muerte. En este mismo año ha aparecido una novela de un médico y cirujano madrileño, Antonio Cabanillas, donde descubre el penoso silencio que los historiadores en España han mantenido sobre esta hija protestante de una reina protestante. Cuando en el diario del Faro de Vigo fue entrevistado este novelista, le dijo: bueno, ¿y por qué? Si era tan inteligente, que superaba a su hermano el emperador, si fue tan querida por su pueblo, pese a que murió muy joven, con tan solo 20 y tantos años, ¿por qué ha sido olvidada esta reina? La respuesta fue tajante y, por supuesto, rigurosa y documentada. No podían soportar la Casa de Austria tener a un miembro significativo como una de las hijas de doña Juana de Castilla, que había dicho sí a la Reforma, la de la sola gracia, la de la sola fe, la de la solo Cristo y la de solo gloria a Dios. Terminamos aquí para daros la prometida oportunidad, si deseáis, de comentar o preguntar algo sobre el tema,
antes que el que tiene la escoba para sacarme de aquí se acerca y ejercite su derecho. Tenemos, yo creo que un cuarto de hora que está a vuestra disposición si queréis comentar algo o preguntar. Tenemos azafatas que agradecemos que estén con nosotros. ¿Habéis visto qué guapas son? Y además os pueden ofrecer un micro. Adelante. Buenas tardes, me llamo Manolo Calvo. Y bueno, me invitaron a venir y me ha parecido bastante interesante el tema, y lo es, por sí, ¿no? Entonces quisiera aportar un dato que en ningún momento es ni añadir ni quitar a lo que el hermano especialista en el tema está diciendo y ha dicho. Pero ya que estamos en Granada y se está llevando a cabo esta conferencia en Granada, y yo soy granadino, como se suele decir aquí, de pura cepa, quiero dar un detalle que pienso que de alguna manera nos puede hacer sentir benefactores o agradecidos a Dios de este dato. Como bien ha dicho el hermano y se sabe históricamente, el 15 de julio de 1834 se abolió definitivamente la Inquisición española, siendo en España la autoridad política la reina viuda María Cristina de Borbón, esposa del rey Fernando VII. Quiero decir, para no tomar mucho tiempo, que en aquel entonces, cuando se abolió la Inquisición en España, el ministro de Gracia, no sé a qué equivaldrá ahora, ¿no? Si a lo mejor ministro de Justicia o... En aquel entonces, estamos hablando del siglo XIX, 1834, el ministro de Gracia, don Francisco Martínez de la Rosa, que para quien es de Granada sabe que hay una calle aquí en Granada que se llama Martínez de la Rosa. Pues en entonces, ya digo, ministro de Gracia, don Francisco Martínez de la Rosa, ministro del reinado de, en ese entonces, la viuda de don Fernando VII, María Cristina de Borbón, fue quien estampó su firma y quien participó de manera muy directa para que el decreto definitivo de la abolición definitiva de la Inquisición en España se llevara a cabo. Y ese era granadino, don Francisco Martínez de la Rosa. Si usted pasa por la calle Martínez de la Rosa, donde está la Plaza Gran Capitán, y va por ahí, ese es el nombre del ministro de Gracia que participó, que estampó su firma en la abolición de la Inquisición española. Y para más datos, ya termino, en la calle Las Tablas, número 11, si quieren ustedes pasar, pasen y verán una lápida donde dice: al ilustre patricio y literario de Granada, don Francisco Martínez de la Rosa, porque nació en una casa que hay en la calle de Las Tablas. Entonces es un honor para nosotros como granadinos de que un compatriota nuestro participara, políticamente hablando, en la abolición definitiva de la Inquisición en España. Nada más eso, muchas gracias. Pues agradezco el aporte y la verdad es que si él, como granadino, está contento de ese decreto del entonces ministro de Gracia y Justicia, que era el título que entonces tenía, pues yo, que soy manchego, no he podido llegar a ser andaluz, es lo que hubiera querido yo toda mi vida, pero mis padres eran manchegos y allí me soltaron. Y en este libro, que espero, esto es una pequeña prueba, esta misma semana entrará en la imprenta, se reproduce una portada de un semanario protestante de Madrid, España Evangélica, con ocasión del primer centenario de la abolición del Santo Oficio en España. El domingo próximo, el 15 de julio, hará un siglo que Martínez de la Rosa firmó un decreto suprimiendo en España el Tribunal de la Inquisición, y la información, reducida a la mitad de su tamaño, está presidida por un retrato oficial de vuestro ilustre paisano. Quiero añadir que también se recoge
nuestra gratitud por otro hecho bastante menos conocido. Así que a ver si yo le puedo recompensar con ese buen capote que me ha echado aquí el amigo. Y es que en los himnarios del culto protestante, desde el siglo XIX hasta nuestros días, hay varios poemas que se cantaban, y en Navidad especialmente hay uno que se sigue cantando, de don Francisco Martínez de la Rosa. Estoy hablándoos de un himnario publicado en Londres en 1876. En el siguiente, 2 años después, vuelven a ponerse otros poemas en un tamaño 16avos, monísimo. No me he echado uno porque no cabía en el Martín todo lo que quería mostraros. Y en un reciente himnario con partituras musicales, cosa que no ocurre en el otro, se sigue en Navidad cantando el nacimiento de Jesús, y en nuestras revistas para niños, ya que él escribió muchas fabulitas y poemas muy simpáticos, aparece frecuentemente Francisco Martínez de la Rosa. Muchas gracias, amigo. ¿Alguien quiere hacer una aportación más o preguntar algo? Bueno, por si este libro os queréis en un Gabino, caso... yo quería preguntar, sí, porque si el otro día hablando contigo por teléfono... Sí, perdona. Este libro estará en Amazon, en digital, Protestantes madrileños, Gabino Fernández Campos. Esto tardará un par de meses para si alguien... Sí. Gabino, el otro día me dijiste que lo que hoy conocemos como Erasmus surgió aquí en Granada por unos jóvenes que eran protestantes. Ese tema no... ¿Podrías resumirnos algo? Es que además del pelo se me está cayendo la memoria, guapa, no me acuerdo de eso. Pero intento dar culto a la verdad. Si te lo dije, seguro que era verdad. Pero no recuerdo, guapa. Vale. No recuerdo. Pero fíjate qué interesante. Supongo que no sé qué porcentaje de estudiantes Erasmus hay granadinos. Pero desde luego pudo ser. Sí, me contaste de que... ¿Ah, sí? Me contaste de que había surgido por un intercambio que había a otros países, sí, para que enviaban a sus hijos que estudiaran ahora aquí. Sí. Ahora sí. O sea, yo soy un ejemplo claro de que el español lo de las piensa institutrices, bien, todo eso. Sí, el español piensa bien, pero tarde. Otro de los personajes, lo he mencionado expresamente aquí, y que estuvo 3 años en la cárcel de la Audiencia de Granada, es el Palacio de Justicia actual. No hace mucho, con unos amigos aquí, yo estuve visitando, porque se conservan todavía los calabozos, donde él estuvo con otros. Él era realmente natural de Lepe y había estado en Málaga y fue encerrado durante 3 años, que es Manuel Matamoros. Está desde 1860 a 3 años más tarde, que es desterrado de España. Mientras está en la cárcel, y tengo un epistolario original de las cartas escritas por él, tanto en la cárcel de Barcelona primero, que es donde fue detenido, y luego aquí, donde él organiza el viaje de chicos y chicas andaluces fundamentalmente, para que estudien en Inglaterra, en Francia, en Suiza y en Alemania, con el fin de prepararse para el ministerio cristiano dentro de la Reforma, y también como, por el conocimiento de idiomas, servir a las grandes familias que buscaban institutrices, pero a veces tenían la dificultad que, si bien la institutriz venía con toda la formación para educar en sus hijos en el idioma, los padres no
conocían el idioma y no podían alternar y evaluar junto a su profesora. Y eso es lo que, claro, Esther ha tomado entre comillas, de qué es el Erasmus. Ahora sí, tarde pero bien, ¿no? Bien. Bueno, como una curiosidad, una de las chicas que fue una novia que tuvo Matamoros, pero algo pasó que no llegó a feliz puerto. La lápida de su tumba, en el destierro, en Suiza, en Lausanne concretamente, se conserva en una iglesia evangélica, la más antigua de la ciudad, aquí en la Callejón del Pretorio, y donde hay curiosamente una anécdota, y es que se dice natural de Málaga. No, él nació en Lepe, Huelva. Era hijo de un militar, el padre fue trasladado aquí y él prácticamente fue conocido por muchos viviendo aquí en Málaga, y por lo que en la lápida se pone Málaga, pero fue de Lepe, Huelva. En la Gran Enciclopedia de Andalucía, allí está él en un artículo de los que yo escribí y que formaron mi primer libro. Estamos hablando del año 84, o sea, en el milenio anterior. Así que vosotros que sois tan jóvenes no vivíais todavía, pero ahora se pueden ver en la biblioteca. Bien, ¿alguien más? ¿Sí? Aquí a un micro. Bueno, a mí me gustaría preguntar, como estudiante de filología hebrea, si, primeramente, ¿qué versión utilizó Casiodoro de Reina para hacer su traducción? Y si la lengua hebrea tuvo un papel relevante dentro de la Reforma aquí en España. Sí, un hecho poco conocido es que los principales líderes o dirigentes de la Reforma protestante en España del siglo XVI eran judeoconversos. Es decir, para no tener que abandonar España como mandaba la Reina Católica desde la toma de Granada, pues aceptaron el bautismo de la Iglesia Católica para no tener que salir del país, pero después, indagando y por su conocimiento del hebreo y de la Biblia, pasaron a aceptar la Reforma. Entonces, Casiodoro de Reina, y esto es el testimonio de un canónigo lectoral sevillano, pero lectoral de la Catedral de Sevilla, Juan Guillén Torralba, que hizo la revisión para la editorial Alfaguara, para que esta Biblia, que está en un lenguaje, claro, de mediados del siglo XVI, sea más cómodo de leer en 4 volúmenes. Él, que es muy castizo, era de la provincia de Sevilla, y decía, el tío sabía hebreo una jartá. Y él pudo identificar 3 manuscritos hebreos distintos. Juan Pérez de Pineda, que salió en el vídeo que hicimos para Televisión Española, él traduce, era también natural de Montilla, Córdoba, era también judeoconverso, y él traduce los salmos desde el hebreo. Antes hemos dicho que Francisco de Encinas traduce por primera vez desde el griego el Nuevo Testamento y publica en 1543, pero Juan de Valdés está estudiando, también lo dijimos, en Alcalá de Henares, en el trilingüe, y él hizo no solamente traducciones desde el griego, como hizo, y se mencionó el caso del Evangelio de Mateo, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, sino que también tradujo el libro de los Salmos desde el hebreo. Sí, todos. Y el doctor Constantino, predicador imperial, era también de familia judeoconversa, y entre una maravillosa biblioteca que él tenía la Políglota Complutense, los 6 volúmenes. El doctor Cazalla, que es uno de los personajes más significativos de los mártires de Valladolid, era sevillano y también judeoconverso.
Y lo mismo Francisco de Encinas, prácticamente todos lo eran. Y fue su apego a la Biblia lo que les hizo acercarse a la Reforma, porque la Reforma no solamente la reconocía como palabra de Dios, sino que se obligó a traducirla a todas las lenguas del mundo. Cuando se produce la Reforma, solo 50 idiomas tenían la Biblia. Hoy, más de 2000. Gracias por tu aportación. Y feliz éxito en una carrera tan complicada como esa, aunque te ahorras la mitad de aprender, porque como no tienen vocales... Bueno. A ver, ¿alguien más o ya nos despedimos? ¿Estáis? Aquí hay otra dama. Hola. Sí. Mi pregunta está relacionada con la de ella. Según he entendido por la respuesta que has dicho, Gabino, solo 3 o 4 libros los traduce del hebreo. Es que no sé si te he entendido bien. Cuando le has respondido... No, que Casiodoro de Reina, como hoy hace cualquier traductor moderno, va primero a los idiomas originales. Vale. Y como no tenemos copias completas, claro, entonces intentan ver varias. Vale. Hoy las revisiones que se hacen de la misma Biblia de Casiodoro de Reina incorporan las variantes que se han podido documentar en los documentos del Mar Muerto que se descubren en 1947. Y en ese sentido es que, como se escribió un artículo en una revista especializada americana, Casiodoro de Reina es un traductor antiguo con ideas modernas. Es que la pregunta era relacionada y por eso lo he querido... A ver, mi pregunta sería, la reforma, esta actitud de reforma que tuvieron los monjes investigando la Biblia, ¿sí ha terminado? Esta es mi pregunta. Bueno, no. Precisamente, perdona esta referencia nueva, aquí hay un capítulo donde se habla de sacerdotes que desde el siglo XVI hasta la Guerra Civil, porque en el segundo volumen será después de la Guerra Civil hasta nuestros días, han seguido encontrándose con la Biblia. Hoy ya no es así la situación. Yo he estado hace un mes en la Universidad Pontificia de Salamanca, viendo la defensa de un sacerdote de la diócesis de Oviedo que hizo su tesis doctoral sobre la traducción de Casiodoro de Reina y que es profesor también de Sagrada Escritura, y eso es muy común. Es que la Biblia no es protestante, aunque la maldad de quienes montaron lo que llamamos contrarreforma para evitar, si es que podía ser de esa manera, que la gente leyera la Biblia en la lengua que podía entender, pues tenían que comprar las Biblias que estaban en el mercado, y estas eran las de Casiodoro de Reina. ¿Qué Biblia, si aquí hay alguien que ha hecho literatura hispanoamericana, empezó leyendo siendo una niña Gabriela Mistral, premio Nobel, que compartió con nuestro gran poeta de Moguer? La Reina Valera. ¿Cuál fue la primera Biblia que empezó a leer cuando todavía no era el acreditado profesor de griego de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno? La Biblia de Reina y Valera. ¿Qué es lo que le ha impresionado a un moderno académico? Y ahí está El jinete polaco, que es un novelón de esos tremendos románticos de 800 páginas que se desarrolla en Madrid, y a cada momento te encuentras La Reina Valera, principalmente, pero claro, por el tema del enfoque, citando del Cantar de los Cantares. Pero es que ya lo podíamos sospechar que podría ir por ahí. Sí, pero mi pregunta no iba por ahí, no iba por si la reforma sigue estando en la Iglesia Católica. Estoy preguntando qué piensas sobre nosotros, los evangélicos, si la reforma continúa también en nosotros.
Bueno, esta actitud de humildad sobre la búsqueda en las escrituras, me refiero. Entrar en juicios de valor, no. No. Que hay esa inquietud, está claro, en este programa, y precisamente este libro y muchos otros se están haciendo con el lema de este PIN, que es la reforma continúa. Y está claro, cuando en Estados Unidos se conmovió con lo de las Torres Gemelas, la hija de Billy Graham, a sus conciudadanos que estaban asombrados de lo que había ocurrido allí, pues les echó en cara: vosotros habéis quitado la Biblia de los colegios. ¿Qué esperabais? Y en el tiempo de la Biblia, el pueblo hebreo triunfa cuando la Biblia es explicada, no cuando está en un rincón del templo, como vemos en el avivamiento de Isaías. Y en lo personal, sin entrar, claro, en engorrosos e incómodos y poco educados ejemplos de personas que conocemos, o mirándonos a nosotros mismos, cuando la Biblia está cerrada, una imagen gráfica, pues no nos va bien. Los autos de fe de Sevilla se celebraban, bueno, a partir del mediado del siglo, porque antes eran las gradas de la catedral, luego se trasladaron a la plaza de San Francisco, donde, como aquí tenéis los palcos, allí se forman para que todos los pasos que tienen estación parada en la catedral desfilen por allí. Bien, pues detrás de esos palcos, cuando están montados, se ocultan versículos que hay en las puertas del ayuntamiento, hablando así. Profeta Ezequiel: ¿qué pide Dios de vosotros, príncipes de Israel, sino que hagáis justicia y que no manchéis vuestras manos de sangre? O el texto del Salmo: ¿quién entrará en la presencia y en la santidad del Señor? El que no peca, ni hay engaño en su boca, ni mancha. Pero si se ve cómo está, y hay lienzos de esto, de cómo se celebraban los autos allí, pues se ve que los que leen las sentencias, están de espaldas, y eso no nos va bien. Y no sé si es este el caso. Anoche yo vi los palcos aquí, por donde desfilan las procesiones. Cómo se montan en Sevilla es justamente con los planos que se conservan en el ayuntamiento de la ciudad cuando se montaban los autos de fe. No sé si aquí es igual. Allí está claro que sí. Bueno, sácame de aquí. Sí, adelante, bienvenido. Decir muchas gracias. Creo que ha sido de edificación y enseñanza para todos. ¿Sí? Los que son cristianos dicen amén, y los que nos visitan, pues amén significa así sea. Estoy de acuerdo, es así. Y bueno, si alguien quiere seguir edificándose, aprendiendo, nuestro hermano Gabino Fernández estará mañana, si Dios quiere, con nosotros en la iglesia. Estamos en el polígono de Juncaril, en Peligros, calle Capileira número 5, en la iglesia evangélica. Estaremos allí mañana, si Dios lo quiere, a las 11 de la mañana, y va a seguir dando enseñanza muy buena y muy interesante que nos va a edificar. Entonces, estáis todos invitados para poder venir. También quiero decir, nuestra hermana Elizabeth, Lisa, ¿le dicen Lisa? Coordinadora de la ERE aquí en Granada, está ahí fuera de la puerta recogiendo firmas para apoyar la enseñanza evangélica de nuestros hijos en colegios e institutos.
Así que si tú quieres apoyar todo eso, pues pásate por ahí y firma. Damos un aplauso, ¿verdad?, al Señor primero. Aleluya. Y muchas gracias a Gabino Fernández por estar aquí con nosotros. Pues vamos a despedirnos y os deseo lo mejor. Hasta mañana, si Dios quiere.